están? Dios les bendiga. Estamos contentos, estamos agradecidos con Dios porque nos regala la oportunidad de poder estar con ustedes y saludarles y también compartir el tema de hoy, que es la transición del desierto. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te fue en la semana? Estoy muy agradecido con Dios, primeramente, por la vida que nos da, por la oportunidad que me da de estar aquí contigo, amor, compartiendo una vez más esta reflexión, esta cápsula, y pues por todo lo que el Señor es y nos regala en su bondad. Así que pues aquí estamos para compartir este título que ya lo has dicho, la transición del desierto. ¿Algunos desiertos se te vienen a la mente por los que has pasado, por los que el Señor nos ha pasado? Pues desde el punto de vista que lo vamos a ver, sí, claro, que Dios nos quiere refinar, nos quiere enseñar, y vamos a ver que es necesario hacerlo, no para el beneficio de Dios, sino para nuestro beneficio. Amén. Así que bueno, voy a leer el capítulo 8, cuando Dios les habla de la buena tierra que han de poseer. Y le dice así, el versículo 2, voy a leer Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí podemos ver que es que siempre esta palabra es tan, cuando yo oigo la palabra desierto en la Biblia o en alguna predicación, y cuando pensamos en esta parte de la transición del pueblo de Dios por el desierto, nos damos cuenta que nos guste o no nos guste, el desierto siempre es necesario en la vida cristiana. Y en cualquier otra vida también, porque en realidad no podemos valorar cuando no hemos estado en el lugar seco. No podemos valorar la abundancia cuando no hemos tenido escasez. De manera que vemos que el desierto lo que hace, nos pule, decías ahorita esa palabra, nos pule. El desierto representa los momentos difíciles, los momentos de soledad, los momentos de enfermedad, los momentos de incertidumbre. También esto puede representar el desierto y pruebas que todos vamos a enfrentar y estaremos enfrentando durante nuestro camino en la fe. Así que cuando pasamos por estos momentos de dificultades, normalmente nos sentimos abandonados, pero no es un lugar de abandono, realmente es un espacio donde Dios nos aparta exclusivamente para que Él hable en nuestro corazón y nosotros le podamos escuchar. Sí, sí, porque en realidad el pueblo de Israel sí pasó por un desierto, literalmente hablando. Pero en ese desierto Dios tuvo un propósito, dice, donde te trajo Jehová tu Dios, porque sabemos que eh, hay diversos comentarios que este pueblo pudo haber llegado a la tierra prometida, no en tantos años, no en 40 años, pudo haber sido un tiempo eh, razonable, pero ¿por qué se quedó en el desierto? Y ahí Dios los tuvo en el desierto, en el lugar de donde sabemos cómo es un desierto, literalmente hablando, eh, para probarlos. ¿Por qué? Porque tenían que ser pulidos, tenían que ser eh, justamente, como dice aquí el Señor, Probados. probados, refinados, educados, para que cuando entraran a la tierra prometida como es ahora, que la están tomando,
pues se acordaran de todas esas cosas y no volvieran a cometer esos mismos errores. Y algo que surge en nuestra mente cuando dice, te traje estos 40 años, o sea, Dios mismo se encargó de que estuvieran 40 años en el desierto, en esas condiciones. Y hay otra versión que dice para humillarte. Realmente, cuando estamos en la esclavitud, estamos humillados, pero no lo reconocemos, ¿verdad? Como el pueblo de Israel lo estaba en Egipto. Después salen, Dios los saca con mano fuerte, brazo extendido, atraviesan el Mar Rojo después de las plagas, todo esto, etcétera. Pero siempre había algo que sigue habiendo en el ser humano, en ti, en mí, amor, en cualquiera, la manera de la altivez o el orgullo en nosotros. Y cuando Dios le dice a su pueblo para afligirte, para humillarte, para enseñarte quién eres sin mí, para enseñarte cuánto dependes de mí. Y realmente esto, alguien dijo una vez, pues es que entonces Dios es altivo porque Él quiere que siempre le estés reconociendo. Y no es esto para nada, ¿verdad? Es que Dios, es el gran yo soy. Él nos creó, Él nos formó, Él nos hizo. Si como padres, ¿cómo te sientes mal cuando un hijo es malcriado contigo, te contesta mal o te reprocha cosas? ¿Cómo te sientes afligido? Vamos nosotros en estas actitudes que tenemos a veces con Dios, altivas, orgullosas, queremos enseñarle a Dios a ser Dios. Y aquí es tan importante que cuando Dios nos lleva a esos lugares apartados y exclusivos que son nuestros desiertos, una gripa, una tos, un bronquitis, un dolor de riñón, un dolor de hígado, te hace clamar a Dios. Una dificultad en tu trabajo te hace clamar a Dios. Una incertidumbre de qué va a pasar mañana te hace clamar a Dios. A mí me hace clamar a Dios. Mal haría si no lo hago. Pero entonces aquí es cuando vemos la forma tan hermosa, tan perfecta, cómo Dios trató por 40 años con un pueblo que no quería entender. Si hubiera entendido la obediencia, si hubiera entendido la gratitud, si hubiera entendido el amor de Dios por ellos, hubieran llegado rapidísimo, 12, 15 días. Hay quienes dicen 40 días o 20 días. Hay varias. Hay varias. Varios comentarios. Y varias suposiciones, pero no pasaba de 40 días que hubiesen O sea, llegado. nunca iba a llegar a 40 años, jamás. No, nunca. Pero ellos así lo decidieron. Pero fíjense cómo es tan exacta la palabra que dice, que es, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y cuando cumplimos años o cuando cumplimos un aniversario de casados, lo primero que empiezas a hacer en la mañana es a recordar cómo ha estado tu vida, cómo ha estado tu matrimonio, cómo han estado tus hijos, cómo ha sido el caminar. Pero aquí es tremendo porque le dice para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Quiere decir que en los momentos de dificultad sale lo que hay en el corazón. La gratitud o la ingratitud, la altivez o la humildad o la sencillez. Y luego porque dice si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora, es bien importante saber que en nuestra mente a veces surge la pregunta, bueno, ¿y por qué Dios prueba a sus hijos si ya lo sabe todo? ¿Por qué necesita probar a su pueblo? ¿Por qué no necesita probar? ¿O para qué quiere Dios probarnos? Bueno, debemos recordar que el apóstol Santiago escribe muy claramente. Para empezar, Dios nunca hará algo en nosotros para causarnos daño, porque Dios nos ama. Él lo que quiere es
enseñarnos a que nosotros podamos primeramente reconocer nuestra falta. Por otro lado, las pruebas que Dios permite en ese desierto, aquí literal y en nuestra vida puede ser simbólico de las condiciones, nos permite descubrir lo que no conocemos y que Dios ya conoce. Nos permite conocer lo que nos cuesta tanto trabajo reconocer. Al final de cuentas reconocemos, como tú dices, que somos altivos, orgullosos, desobedientes. Las pruebas, Dios nos prueba para que podamos nosotros ver lo que hay en nuestro corazón y salga a la luz. Y también, aunque parezca extraño, para que nuestra fe crezca. Digo, sí, aquí en el desierto la fe creció. ¿Por qué? Porque aprendieron a depender de Dios. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de cómo cuando Dios dice, y probó Dios a Abraham, ¿verdad? Lo probó, pero es para que su fe creciera, para que sus propósitos se cumplieran. O sea, en pocas palabras, la prueba de Dios es una oportunidad para aprender, o cuando Dios nos permite pruebas o desiertos, es una oportunidad también que lo debemos ver para aprender, para madurar, para crecer y para ver cosas que no hemos visto. Y luego también cuando nos alejamos de la comodidad, del confort, cuando nos alejamos de nuestra seguridad a través de estas pruebas o desiertos, como le querramos llamar, realmente nos hacemos más sensibles. También, sí. Porque vamos a suponer, cuando siempre has tenido tu trabajo, tu cheque seguro, y alguien viene y te dice, pues no tengo trabajo, se te hace imposible creerlo. O no tengo dinero, se te hace imposible creerlo. Pero cuando has pasado por ese desierto de crisis económica o de inseguridad, se sensibiliza tu corazón y buscas una manera de ayudar o de orar por la persona. Igualmente cuando hay alguien enfermo, en la familia. Realmente lo que hace Dios en nuestros desiertos, cuando estamos atravesando por ahí, lo que está haciendo es nos está moldeando, nos está haciendo sensibles, nos está haciendo humildes de corazón, nos está haciendo sencillos también. Y entonces empieza a moldearnos conforme a su propósito. Nos empieza a revelar su propósito, porque aquí Dios le revela su propósito al pueblo de Israel, se lo revela claramente, le está diciendo, para que obedezcas mis mandamientos, mis decretos, mis estatutos, y en muchas formas el pueblo de Israel lo que está haciendo es experimentar, es conocer la voluntad de Dios. Hace poquito, ¿verdad? Escuchaba que voluntad quiere decir placer. Entonces, cuando nosotros queremos complacer a Dios, es cuando vamos a obedecer su voluntad. Nada más que su voluntad siempre va a chocar con la nuestra. Y por eso necesita Dios llevarnos a ese lugar exclusivo, a ese lugar caliente, que es el desierto. Y a veces es calentado más veces cuando nuestra vida es rebelde, cuando nuestra vida es egocéntrica, cuando nuestra vida solamente gira alrededor de nosotros mismos y no queremos voltear a ver las necesidades de los que están a nuestro alrededor, no queremos voltear a ver la necesidad de lo que necesita mi cónyuge, de lo que necesitan mis hijos, de lo que necesita la gente que me rodea. A veces estamos tan ocupados en nuestro yo que es necesario que Dios nos traiga al desierto para que tengamos la sensibilidad de decir, como yo me sentí solo, tal vez así mi hijo se siente solo, o mi hija, o mi esposo. Y esto te lleva a tener una transformación, lo que sé que el desierto nos transforma. El desierto, ¿cuántas veces como padres adultos decimos, estos hijos son rebeldes o son engreídos porque no les faltó nada? Porque todo les di, porque no se les dificulta nada.
Pero cuando recordamos nuestros pasados o nuestros antepasados, decimos, no, pues ellos anduvieron batallando, ellos lucharon mucho y fueron personas más sensibles. Y es lo que ahorita vemos en estas generaciones o en las generaciones de los padres que han logrado darles una mejor vida económica a sus hijos, ¿verdad? Vamos a suponer, por así decirlo, pero que no han pasado por el desierto de la pobreza o de la escasez. Entonces, crecemos así. Dios es igual con nosotros. Así es. Nos lleva al desierto, nos hace pasar por escasez de cualquier forma que Él quiera hacerlo, que Él sabe que vamos a responder conforme a su propósito en nosotros y así nos va a transformar. De manera que en Dios, ¿verdad? El desierto viene a ser nuestra oportunidad de cambio, no de abandono, no, a veces nos sentimos abandonados en el desierto, decimos, ay Señor, ya se te olvidó de que yo existo. Pero a mí me encanta el versículo 3 que dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. O sea, es que Dios es algo maravilloso. No te deja, o sea, te permite pasar, te va incluso como lo hizo con el pueblo, él mismo se encargó de llevarlo. Acordémonos que también el Señor Jesús dice que después de que fue bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto. O sea, es Dios mismo que también te va a llevar. Muchas veces vemos esas situaciones también como cosas que no pueden ser de parte de Dios. Bueno, si Dios tiene un propósito en ello, sí viene de Dios. Sí viene de Dios y eso es por eso que se llama la transición del desierto. Si queremos ser cristianos maduros, cristianos que crezcamos en fe, el propio Abraham, lo cité a su momento, tuvo que pasar por una prueba. Cuando Dios le dijo y probó, Dios a Abraham y le dijo, dame a tu hijo único al que amas. Así que, pues, nos guste o no, querramos o no, el desierto es necesario muchas veces porque no entendemos, porque no hacemos lo que debemos hacer. Y como Dios nos ama tanto, nos va a llevar, pero no nos va a dejar, nos va a proveer el maná, el sustento diario, nos va a dar su gracia. Y cuando salgamos de ahí, estaremos listos para tomar la tierra que Él ha prometido. Y es que es precioso porque si ustedes están pasando por un desierto como el que estamos hablando, de sufrimiento, de enfermedad, de aflicción, de incertidumbre, etcétera, queremos decirte que Dios es el que te va a sustentar con el maná. Y a mí me encanta el maná porque les dice Dios, es una comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, si tú buscas cosas que te quieran quitar esa tristeza, esa soledad, esas cosas materiales, si lo buscas en personas, si lo buscas en fuentes rotas, eso no va a saciar, no va a transformarte, no va a quitarte lo que tú sientes, sino que la palabra de Dios, toda la Biblia, la Santa Biblia nos habla palabras que salen de la boca de Dios, palabras que salen de la boca de Jehová de los ejércitos, y Dios te quiere alimentar de esta palabra, así que disfrútala, cómela, vívela, para que no tengas hambre y que tú vivas muchos años. Dice aquí, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Lo primero que en el desierto se hincha son los pies por la deshidratación, pero el maná tenía todos los minerales que un cuerpo necesita, era un alimento completo. Y cuando nosotros comemos de la palabra de Dios, no se hinchan tus pies, no te duele el alma, no te duele el espíritu, porque estás comiendo un alimento espiritual lleno de nutrientes que ha salido de la boca de Dios. Así que queremos invitarte que te hagas un total dependiente de Dios, que comas de Él
y que en este desierto por el que estás pasando, hoy te pongas a comer el maná que descendió del cielo, que es Cristo, y que en este desierto Dios te permita enfrentar pruebas, te va a permitir enfrentar dificultades, también permitir enfrentar muchas cosas, pero quiero decirte que Dios es un Dios de conquistas, Él es conquistador, Él ha ganado todas las batallas, Él nos ha dado la victoria y que Él tiene potestad, tiene poder sobre toda enfermedad, sobre toda duda, sobre toda aflicción. Dios es todopoderoso y ahí en el desierto también hay conquistas. Ahí en el desierto también hay derrotas cuando desobedecemos, porque todas las derrotas que tuvo Israel en esos 40 años de transición en el desierto, todas las veces fue por desobediencia. Y todas las veces que nosotros vamos a tener momentos de aflicción, va a ser muy, muy, muy comúnmente por desobediencia. Así que queremos invitarte a que como hogar, como persona, seas obediente a Dios y que te acerques a Él, que te llenes de Dios y que ese desierto solamente sea un tiempo de transición, no es para que te quedes ahí para siempre. De ti depende si te quedas 40 días o 40 años o 30 años. Lo que te sugiero es que le preguntes a Dios qué plan hay de parte de Él para tu vida en ese desierto por el que estás pasando y Dios te va a responder. Amén. Pues vamos a orar. Vamos a orar por esta reflexión y que Dios aplique su palabra a tu vida y a nuestra vida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes un propósito por todo lo que estamos pasando o quien esté escuchándonos. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser refinados, instruidos, educados, podamos crecer en fe y también podamos, Señor, depender de ti. Gracias por tu bendita palabra. Ponemos en tus manos cada hogar, cada familia y nuestra vida. Señor, tú estás con nosotros y tú nos sustentas en medio de cualquier situación. Padre, te lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos, y gracias por acompañarnos. Y aprovecho para decirles, hoy sábado, si tienen oportunidad, a las 6:30, estaremos celebrando nuestro segundo aniversario del programa de radio Esperanza de Vida. Si pueden, vénganse aquí a las instalaciones en Dios es Amor Pico Rivera. Tendremos un programa muy bonito. Así que bueno, aprovecho este paréntesis y aquí les esperamos cada sábado para seguir edificando los muros de nuestro hogar, de nuestra familia. Como siempre, les enviamos un grande, grande abrazo y mientras Dios te hace llegar en esa transición, te va a hacer llegar a tierra de arroyos, de aguas, de ríos, de vegas, donde fluye leche y miel, donde hay manantiales, donde hay higueras, donde hay granados, donde hay todo tipo de fruto para que seas alimentado del bien de su palabra. Que Dios les bendiga y que tengan un hermoso día o una hermosa semana cuando nos escuchen y con todo nuestro corazón les esperamos en la próxima emisión. Amén. La paz de Dios.